¿Sabes cuál es el error número uno que cometes al orar? No tiene que ver con tu postura, ni con las palabras que usas, ni siquiera con la frecuencia con la que oras. De hecho, es un error tan sutil que la mayoría de los creyentes lo cometen toda su vida sin saberlo. Pero la solución es aún más simple y tiene el poder de transformar tu conexión con Dios para siempre. Quédate conmigo y descubrirás no solo cuál es este error, sino cómo corregirlo con una práctica de 5 minutos que puedes empezar hoy mismo. ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones son mensajes en una botella lanzados a un océano infinito? Pides, súplicas, negocias, pero solo recibes a cambio un silencio abrumador. Te preguntas si tus palabras siquiera pasan del techo. Esa frustración, esa sensación de desconexión, no es una señal de una fe débil. Es el síntoma de un malentendido fundamental sobre la verdadera naturaleza de la oración. Hemos sido enseñados a hablar, pero no a escuchar. En este video vamos a desmantelar el error de la oración como monólogo y te daremos un método de 3 pasos para convertirla en lo que siempre debió ser, un diálogo íntimo. El primer paso, irónicamente, empieza con un simple acto de silencio. Bienvenidos a Diálogo de Fe. La mayoría de nosotros aprendimos a orar como si Dios fuera una figura de autoridad a la que presentamos una lista de peticiones. Es el monólogo de la necesidad. Pedimos por salud, por trabajo, por paz. Y aunque pedir es una parte válida de la oración, cuando se convierte en la única parte, la hemos vaciado de su poder. Este enfoque nos posiciona como meros solicitantes y a Dios como un dispensador cósmico. Reduce una relación a una transacción. Pero la evidencia en las Escrituras nos muestra un modelo infinitamente más profundo. Pensemos en el profeta Elías. En la cima de su poder acababa de derrotar a 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo en una demostración de poder divino espectacular. Pero inmediatamente después, una sola amenaza de la reina Jezabel lo sume en un pánico absoluto. El profeta poderoso huye al desierto, se sienta debajo de un árbol y le pide a Dios que le quite la vida. Un monólogo de desesperación total. Más tarde, en el monte Horeb, busca a Dios y Dios le enseña una lección inolvidable sobre cómo se comunica. Hubo un viento violento que partía las montañas, pero Dios no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Esos eran los ruidos de su propia alma atormentada, el eco de su monólogo de miedo y ansiedad. Eran sus propias expectativas de cómo el poder de Dios debía manifestarse. Solo cuando todo el ruido cesó, Dios se le manifestó en un silbo apacible y delicado. Una voz tan suave, tan quieta, que solo podía ser oída en el silencio absoluto, una vez que el ruido exterior e interior había cesado. Elías tuvo que dejar de gritar su miedo para poder finalmente escuchar. O consideremos el ejemplo supremo, Jesús en Getsemaní. En el momento de mayor angustia humana, Él presenta su solicitud, su monólogo honesto. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Expresa su deseo más profundo, su miedo, su dolor. No lo esconde, pero no termina ahí. Su oración se convierte en diálogo en la frase que lo cambia todo. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa pausa, esa rendición, esa apertura a la voluntad del Padre es el acto de escuchar. Es la transición del monólogo a la comunión. Jesús nos enseña que la oración no es imponer nuestra voluntad a Dios, sino alinear nuestra voluntad con la suya. Y eso requiere un oído atento. Un tercer ejemplo, menos dramático, pero quizás más práctico para nuestra vida diaria, es el de un monje del siglo XVII, conocido como el hermano Lorenzo de la Resurrección. Él no era un teólogo ni un profeta. Era un cocinero en un monasterio carmelita en París. Su vida era mundana y repetitiva. Su secreto era lo que llamaba la práctica
de la presencia de Dios. Se dio cuenta de que podía convertir la tarea más ordinaria, como fregar los platos o reparar sandalias, en una oración continua. ¿Cómo? No recitando peticiones sin cesar, sino simplemente siendo consciente de la presencia de Dios con él en ese momento. Hablaba con él como lo haría con un amigo que está en la misma habitación, y luego escuchaba en la quietud de su trabajo. El hermano Lorenzo transformó el monólogo de sus tareas diarias en un diálogo constante. Demostró que no se necesita una cueva en una montaña o un jardín de olivos, solo un corazón dispuesto a escuchar en medio de la vida ordinaria. Nos enseña que cada momento puede ser un encuentro con lo divino si aprendemos a callar. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto? Te propongo un método práctico y fácil de recordar, el método SSS: solicitud, silencio y sintonía. Primero, solicitud. Presenta tus peticiones a Dios de forma honesta y directa. No tengas miedo de ser vulnerable. Los salmos están llenos de peticiones crudas y desesperadas. La honestidad radical es el fundamento de cualquier diálogo verdadero. Vacía tu corazón sin miedo. Este es tu momento de hablar. No hay petición demasiado grande o demasiado pequeña. Recuerda que Dios ya conoce tus necesidades, pero el acto de pedir es un acto de humildad y confianza que abre tu corazón a recibir. Es en esta entrega sincera donde comenzamos a despojarnos de nuestras propias expectativas y abrirnos a la respuesta divina. Al presentar tus peticiones, no solo informas a Dios que ya sabe, sino que te alineas con su voluntad, reconociendo tu dependencia y su soberanía. Segundo, y este es el paso que lo cambia todo: silencio. Guarda silencio intencionalmente. En nuestro mundo de notificaciones y ruido constante, el silencio es un acto radical. Al principio, tu mente será un caos de listas de tareas, ansiedades y conversaciones imaginarias. No luches contra ellos. Simplemente obsérvalos como nubes que pasan y déjalos ir. Tu único trabajo es resistir el impulso de llenar el vacío. Pon tu teléfono en otra habitación. Busca un lugar tranquilo donde no seas interrumpido. Empieza con 1 minuto. La próxima semana intenta con 3. El objetivo no es vaciar la mente al estilo oriental, sino crear un espacio reverente para que otra voz pueda ser oída. Este silencio es una invitación activa a la presencia divina, un acto de fe que espera una respuesta. Es en este espacio de quietud donde la semilla de la sintonía comienza a germinar. El silencio no es ausencia sino presencia, la presencia de Dios esperando ser reconocida. Y tercero, sintonía. En ese silencio, sintoniza. No esperes necesariamente una voz audible. La comunicación divina rara vez funciona así. La sintonía es prestar atención a la resonancia en tu espíritu. Puede manifestarse como un sentimiento de paz profunda sobre una decisión que te preocupaba. Puede ser un pasaje de las Escrituras que de repente cobra un nuevo y vívido significado para tu situación. O puede ser una idea nueva y gentil para servir a alguien, un impulso de amor que no estaba ahí antes. O puede ser simplemente la sensación de ser amado y aceptado sin palabras. Es Dios respondiendo en el lenguaje del corazón, en la quietud que tú le has ofrecido. La sintonía es el fruto del silencio, la confirmación de que el diálogo es real. Es la experiencia de saberse escuchado y comprendido, de sentir la guía sutil pero poderosa que transforma la incertidumbre en convicción. La sintonía es el arte de discernir la voz de Dios en el murmullo de la vida, una habilidad que se perfecciona con la práctica constante y la apertura del corazón. Es un proceso continuo de refinamiento, donde cada momento de escucha nos acerca más a la verdad divina y a nuestra propia esencia espiritual. La paciencia y la perseverancia son clave, pues la voz de Dios a menudo se revela en la quietud más profunda, lejos del clamor del mundo. El error es el monólogo. La solución es el diálogo. Al practicar el silencio, transformas la oración de una lista de demandas en un encuentro de amor, de una transacción a una relación.
de la frustración del silencio a la paz de la comunión. Esta es la verdadera esencia de la oración, un camino hacia una intimidad más profunda con lo divino. Es un viaje de autodescubrimiento y de encuentro con el Creador, donde cada silencio es una oportunidad para escuchar y cada sintonía una confirmación de su amor incondicional. Es una invitación a vivir una vida de oración que no solo pide, sino que también recibe, transformando tu existencia desde dentro hacia afuera. Recuerda, la verdad no teme a las preguntas difíciles,